Buenos días, tardes o noches a nuestra querida audiencia que está escuchando este informativo podcast, donde hablamos de la mayor información posible acerca de un hecho histórico, como lo fue la conquista de Holanda a lo que hoy conocemos como Países Bajos, y del cual tuvo un protagonismo historia, pero antes de empezar me presento, soy Montserrat Mech, la presentadora analítica de este pequeño pero gran podcast de información, acompañada por supuesto de dos grandes personas, una especialista en temas de historia y comunicación y el otro ejemplar fuente de información y responsabilidad. Aquí la gran bienvenida a Yaretsi Matú y a Dana Ake. Hola, muchísimo gusto. Hola, buenas tardes a la audiencia. Muchísimo gusto a tener dos grandes influencias de la historia aquí. ¿Cómo han estado? Súper bien, bastante agradecidos por tu invitación a este pequeño pero gran podcast de información histórica. Por supuesto, nada que agradecer. Todo lo contrario, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Pero díganme, ¿de qué nos podrían hablar acerca de lo que fue la conquista de Holanda o Países Bajos? ¿Cómo lo conocemos actualmente? ¿Se tuvo un gran lugar en lo que es América y varios continentes cercanos? ¿No es así? Así fue, pero como todo siempre tiene un inicio, necesitamos entender cómo un país que pertenece a Europa logró conquistar varias tierras de lo que fueron América, África y que tuvo un papel en el comercio con Asia. Pero no solo fue eso, ya que toda la historia de esta conquista por parte de Holanda, actualmente conocido como Países Bajos, mencionaste antes, abarcó mucho y aunque no fue tan común como otras naciones europeas, no se quedó atrás. Todo empezó en 1621 con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Llegaron a América y a varios continentes más, esas épocas en las que Cristóbal Colón apenas habían descubierto este nuevo continente y aún nadie gobernaba. Pero ya algunas tierras ya estaban colonizadas por los holandeses desde 1590, como lo es Guyana neerlandesa. Los holandeses ya conquistaban un territorio incluso antes de que las tierras de las que pertenecían fueran descubiertas. Sí que ese dato no me lo sabía del todo. Sí, no muchos lo saben o simplemente lo saben y lo dejan así. Estas colonias colonizadas, por supuesto, siguen siendo actualmente parte de los Países Bajos. Entiendo, pero ¿cuáles son los motivos en los que la conquista ascendió? Los holandeses colonizaron para expandir su comercio, competir con otros países y establecer colonias de poblamiento. Su comercio, por ejemplo, trató de monopolizar el comercio europeo de especias con las Indias Occidentales, obtener el monopolio de tráfico de esclavos entre América y África, controlar rutas comerciales y competir con los ingleses. Hablando de colonias, sus motivos fueron crear colonias de poblamiento para los calvinistas, establecer colonias de plantación, servir de base para el contrabando de mercancías y vender esclavos hacia las colonias españolas. También otros motivos fue la expansión, debilitar al Imperio Español, invadir las colonias, ocupar regiones productoras de azúcar y recuperar los beneficios del antiguo negocio. Vaya, entonces eso fue lo que impulsó a Holanda a no quedarse atrás y competir contra los demás europeos. Pero ¿cuánto fue lo que duró todo esto? O más bien, ¿en qué periodo se dieron estos sucesos? La colonización holandesa se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, colonizando lugares de América. Algunos ejemplos fue que en 1630 se conquistó Olinda, en 1634 se ocupó Curazao y varios más como Aruba y Bonaire, Cayena y Surinam. Y hoy en día siguen siendo parte de Países Bajos, esas pequeñas tierras provenientes de América, ¿cierto? Bueno, pero ahora, ¿qué pasó con los territorios en América, Asia y África? Sabemos sobre varias tierras ocupadas por los holandeses en América, pero ¿y los demás continentes? En América, como anteriormente se había mencionado, varias islas en las Antillas fueron ocupadas, como Curazao, Uraba y Bonaire.
aunque también fundaron Pernambuco en 1630, una de las primeras colonias azucareras de plantación en América. En África hubo un poco más de movimiento, ya que ocuparon la isla de Arguim, conocida como Mauritania, en 1633 a 1678. Ocuparon territorio de las Longo-Angola neerlandesa entre 1641 y 1648. Ocuparon la costa de los esclavos con puestos comerciales en las costas de oro neerlandés, actual Ghana, y por último, fundaron la ciudad del Cabo, actual Sudáfrica, en 1652. Nace la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, creada en 1602, dominó el comercio en Malasia, Batavia, Makassar y estableció relaciones comerciales con China y Japón antes de que perdieran el control sobre Indias Orientales ante los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora comprendo, muchas de las tierras de América y África fueron colonizadas por Holanda, pero aunque por parte de Asia tuvo más control con los comercios, ¿no es así? Efectivamente, aunque hablando de comercios, también hubo varias rutas comerciales acerca de América y África. Antes de la colonización de Holanda, las rutas comerciales estaban dominadas por los portugueses que buscaban rutas comerciales con Asia para obtener especias. También rodearon África para buscar estas rutas, al igual que los españoles, los cuales se dirigieron hacia el occidente para buscarlas. Pero después, durante la primera mitad del siglo XVI, la VOC se apoderó de todas las principales rutas de navegación y asentamientos de los portugueses. Los holandeses lograron obtener una extensa red comercial interregional en el Océano Índico, el Mar de China Meridional y el Mar de Filipinas, hasta aproximadamente 1800. También la colonización holandesa se centró en crear colonias de poblamiento, emporios comerciales en el oriente y colonias de plantación. Eso sí que no me lo esperaba. Los holandeses adueñándose de las rutas comerciales que anteriormente pertenecían a los portugueses. Pero, ¿qué pasó con las rutas comerciales en América, África y Asia? Cierto, lo que pasó antes de que los holandeses se adueñaran de las rutas comerciales de los portugueses en América fue que las rutas comerciales principales eran la ruta de Poniente y la ruta de Levante, para que después de la colonización, Holanda estableció colonias de plantación y emporios comerciales en el oriente, básicamente lo anterior mencionado. Justamente eso. Y en África lo que pasó fue que antes de la colonización por los holandeses, las rutas comerciales estaban definidas por las rutas de la seda, el camino de las especies y la ruta del ámbar. Después de la colonización, los holandeses establecieron rutas comerciales en el Océano Índico, el Mar de China Meridional y el Mar de Filipinas. Mientras que en Asia, las rutas comerciales entre Europa y este continente incluían la ruta de la seda y la ruta de las especias. Ya después de la colonización, de neerlandeses comercializaron con Japón en la isla artificial de Jima. ¡Qué interesante! Todo esto realmente son cosas que no sabía ni había informado. Aunque hay algo que me llena de dudas y curiosidad. ¿Será que así como Cristóbal Colón llegó a América y explotaron todo lo que encontraron en su entorno, los holandeses también hicieron lo mismo? Sí, definitivamente los holandeses también hicieron lo mismo. Un ejemplo sería en América. Los holandeses explotaron pieles y azúcar como recursos naturales para comerciar, ya que la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, abreviada WIC, capturó una flota que transportaba plata de las colonias españolas a Europa en 1628, ya que las pieles eran un recurso importante en América del Norte y el azúcar era un recurso importante en América del Sur. Los asentamientos de los holandeses en África comerciaban con esclavos, oro y marfil. También establecieron colonias de plantación que servían de base para el contrabando de mercancías y venta de esclavos hacia las colonias españolas.
al igual que establecieron colonias de plantación que servían de base para el contrabando de mercancías, venta de esclavos hacia los colones españoles. Y eso solo fue en América, ya que en África explotaron productos agrícolas como el cacao y el caucho, ya que los europeos colonizaron África en busca de productos agrícolas y mineros. Entre otros más productos agrícolas que explotaron está el aceite de palma, semillas, algodón y arroz. Los colonos se apoderaron de las mejores tierras y desplazaron a los antiguos habitantes. También alteraron los modos de vida tradicionales y generó una dependencia de los mercados internacionales. La colonización exacerbó las divisiones estéticas y sociales en África. Las fronteras trazadas por las potenciales europeas ignoraron las realidades y a causa de las divisiones de los cuales han contribuido conflictos y tensiones que persisten en la actualidad. Mientras tanto, en Asia no fue tanto la explotación de recursos naturales, ya que los productos que los holandeses explotaron fueron las especias, el algodón y el arroz. Los mismos productos que explotaron en África, por supuesto, también colonizaron varias regiones. Entiendo, entonces cada que menciona la palabra colonización significa también la explotación de los recursos naturales de las tierras, que se encuentren sin importar lo perjudicial que podrían ser estas acciones a estos territorios. Lamentablemente, así es. La explotación de los recursos naturales era algo que durante los siglos XVII y XIX, del cual fue bastante común, sin mencionar aún todo lo que trató la explotación de la venta de esclavos. Más de 6.000 personas fueron traficadas, la mayoría provenientes de África y Asia. Ese es un tema que siempre me va a tocar al momento de hablar sobre la colonización o conquista de cualquier país. Podremos saber más al respecto. ¿Cómo influyó Holanda en todo este trato totalmente injusto? La influencia de Holanda, sobre todo esto realmente tuvo un gran impacto, ya que la mayoría eran hombres, mujeres y niños esclavizados, que fueron forzados a trabajar en las plantaciones de azúcar, café y tabaco en minas como esclavos caseros en el Nuevo Mundo. Como se le conocía a las tierras colonizadas en el Oriente Americano y el Caribe, los frutos de esta brutal labor enriquecieron el reino de los Países Bajos y contribuyó a la llamada Edad de Oro, un periodo de prosperidad económica que vio a Países Bajos lograr enormes adelantos en la ciencia y la cultura. Un dato más fue que solo en la provincia occidental de Holanda, el 40% de su crecimiento económico entre 1738 y 1780 podría atribuirse a la esclavitud, lo que quiere decir que la mayoría de sus ingresos fue gracias a este complejo tema. Eso realmente no sabía para nada. Es complicado este tema de la esclavitud y pensar que la mayoría de personas que sufrieron de eso provenían de lugares lejanos solo para ser explotados y maltratados, algo que realmente continúa en la actualidad. Así es, Holanda ya tenía bastante influencia respecto a los territorios, tratos y colonizaciones de regiones. Hablando de las regiones que fueron conquistadas por este país europeo, creo que nos ha quedado bastante claro todas las tierras con las que se han adueñado y perdido con el pasar de las décadas. Las tierras, o mejor dicho, las colonias neerlandesas que ocuparon están, por supuesto, en gran parte de América, como lo son Surinam, Guyana neerlandesa, Islas Vírgenes neerlandesas, Brasil holandés y varios más, mencionando algunos ejemplos. Vaya, en serio que toda esta información es demasiado, pero sobre todo es algo que claro y espero muy comprensible. En fin, les agradezco a toda la audiencia que nos ha estado escuchando desde que empezamos este pequeño pero gran podcast acerca de la conquista holandesa y por supuesto agradecerte de mucho a nuestras colaboradoras. Ya sin decir más, nos vemos pronto y claro, no nos dejen de escuchar. Hasta luego. ¡Nos vemos!